puedan después repasarlo. Ok, perfecto. Entonces les comparto. Tienen acceso, ¿verdad? Conceptos básicos para el estudio de las necesidades y usos de la información. ¿Lo estamos viendo? Sí. Muy bien, gracias. Sí, así Gracias. es. Ok, entonces, reiterando, ubicados en el contexto de la unidad de información. Veámonos como funcionarios, veámonos como bibliotecarios. ¿Cómo se satisfacen las necesidades de información? Ok, en primera instancia nos vamos a enfrentar a un usuario que, como les dije ahora al final, puede tener una necesidad. Ese usuario bien puede ser que tenga un deseo de información o en otra situación puede ser que nos llegue con una demanda de información. Ojo, que son 3 situaciones en el servicio que se está brindando. 3 situaciones que genera la visita de ese usuario a la unidad de información y que cualquiera de las 3 implica necesariamente un proceso de búsqueda de información. Ese proceso de búsqueda de información es por parte del usuario, obviamente, quien tiene el dilema de cómo poder localizar o cómo poder buscar esa información. Lo que lo lleva a buscar nuestro servicio. En nuestro servicio debemos entonces procurar y ofrecer el uso de las diferentes fuentes como recurso que nosotros podemos brindar en primera instancia, ¿verdad? De acuerdo a nuestra función, nosotros debemos guiarlo, debemos orientarlos para que de esa forma pueda dar un uso de la información que esté accesando. Hasta ahí. ¿Queda claro? Sí, de mi parte sí, profe. Rosaura, Carlomagno, Sí, profe. ¿me estoy dando a entender? Sí. Ok, perfecto. Así, entonces, tenemos 3 elementos en ese proceso de búsqueda de la información. 3 elementos que van a estar presentes. El usuario, que es, como lo dice ahí, el protagonista del proceso. Y como les decía hace rato, en donde nosotros debemos y tenemos la obligación de conocer el contexto del lugar donde se ubique la unidad de información, del lugar donde estemos brindando el servicio. Debemos procurar conocer un perfil general de ese potencial usuario. Conociendo ese perfil, tenemos más o menos entonces una idea de qué es y de cómo
poder alcanzar ese segundo elemento, sus necesidades y sus deseos de información, necesidades propias del usuario, necesidades que, como vimos hace un momento, inclusive podrían ser presentadas de 3 modos diferentes: como necesidad, como deseo o como demanda. Cosa que nosotros tenemos que lograr interpretar, porque eso nos va a generar el tercer elemento. Y en ese tercer elemento es cuando el usuario llegó donde nosotros, a la plataforma o al medio que estemos utilizando para atenderlo, y nosotros tenemos que lograr orientar, les dije, guiar. Nosotros tenemos que proveer el acceso de la información y de la forma como accese esa información para que pueda satisfacer su problema. Es así, entonces, que como bibliotecólogo, dentro de esa guía y orientación, yo debo buscar los mecanismos y mediar usando recursos, soportes, para que se pueda dar una atención apropiada a ese usuario. Y entonces me surge la cuestionante y le planteo a todo el grupo, y me gustaría escuchar la respuesta. Entre esos soportes, uno posible a utilizar y que probablemente sea el que de forma más inmediata, como vimos hace un momento, sea un medio digital. Mi pregunta es, ¿por qué ofrecer o por qué necesito una página web? Me gustaría escuchar sus respuestas. Profe, Sí, cuénteme. es porque las páginas web más, o sea, es más inmediata la información. Por ejemplo, si yo quiero buscar, no sé, el correo de de la biblioteca o el número, en las páginas web normalmente está el número, cómo contactarla. También hay bases de datos dentro de la misma página, si no me equivoco, que pueden ayudar a la búsqueda de la información que se necesita. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más que guste dar su punto de vista? Concuerdo con la compañera que sería una forma de acceder a una información más rápida sin salir de casa, teniendo, no sé, los métodos, un equipo donde uno se pueda, que uno pueda utilizar para buscar ese tipo de información y así tener, valga la redundancia, la información que requiera, ¿verdad? Ok, ok, perfecto. Profe. Sí, diga, adelante. Yo considero que también eso es muy importante por cuestión de tiempo, digamos, porque como han dicho las compañeras anteriormente, la información está más a la mano, entonces podemos tener muy presente, o sea, saber muy bien lo que necesitamos, qué información es, nada más llegamos, la escribimos lo que necesitamos y la información y la página se nos tira directamente, pues no solo una, sino una gran cantidad de opciones que nos puede ayudar a, a conseguir esa información que necesitemos o ayudarle a la persona a encontrar la información que requiere. Ok, perfecto. Después de relacionar la necesidad de información con los conocimientos previos, el usuario necesariamente tiene que formularse preguntas. Y obviamente
ir encontrando en la respuesta, afirmativa o negativa, si va o no satisfaciendo esa necesidad. Sin embargo, eso es desde la perspectiva del usuario. Nosotros, les vuelvo a decir, estamos en el contexto de yo brindando el servicio. Entonces, de previo, necesariamente, usted debe haber hecho una entrevista, entre comillas, es decir, debe haber conocido cuál es efectivamente la demanda, el deseo de información o la necesidad que eventualmente tiene ese usuario. Y a partir de la consulta y a partir de esos posibles conocimientos previos que usted ve que posee esa persona, de la forma como él le plantee la necesidad, de la forma como él plantee el problema que tiene, pues entonces usted debe o no recomendar la página web. ¿Qué pasa si fuera un migrante digital que no tiene conocimientos, habilidades o competencias para el uso de páginas web? ¿Qué pasa en ese caso? Pues entonces necesariamente usted debería de, conociendo, como les reitero, de previo quién es mi usuario, entonces podría eventualmente ofrecer otro medio y quizá ofrecer un acompañamiento. Si definitivamente lo más oportuno y eficaz y asertivo es la página web, pues acompaño y le doy un servicio más personalizado según la condición del usuario. Porque si nos enfrentamos, caso contrario, a un nativo digital, pues parte sin novedad. Simple y sencillamente hacemos lo que ustedes están sugiriendo. Sabemos que ahí tenemos una cantidad grande de fuentes dentro de nuestro servicio. Le ofrecemos las que son más fiables, ¿verdad? No le vamos a dar Wikipedia, sino que le vamos a decir cuáles son fuentes académicas de verdad oportunas, si fuera en el área académica su consulta o su necesidad, y vamos entonces a ofrecerle eso. Entonces, tenemos que tener esa previsión para poder decir si realmente es una página web el medio o el soporte que vamos a utilizar, o eventualmente hacer uso de otro mecanismo o de otro medio. Reiterando que la necesidad de información, según diversos investigadores, diversos autores, se pueden considerar desde una perspectiva cognitiva. Se relaciona con una situación problemática o con un momento de incertidumbre. De forma general, pregunto de nuevo, ¿qué entendemos por necesidad cognitiva? Ya en otro curso nosotros analizamos el significado y vimos perfectamente qué era lo cognitivo. Entonces, dicen estos autores que puede ser desde una perspectiva cognitiva. ¿Qué era lo cognitivo? ¿Qué era lo cognitivo? ¿Sí me están escuchando? Profe, Sí, profe. Sí, Ok, Sí. por favor. tiene ¿Qué que era? ver con, Sí, adelante, adelante. tiene que ver como con los conocimientos que adquirimos eh, por medio de las experiencias, creo. Ok, ok, ok. ¿Quién más nos da algo más acerca de lo cognitivo? Bueno, profe, yo considero que es
también los procesos o las maneras en que las personas generamos o asimilamos, digamos, un conocimiento, tal vez una palabra con alguna cosa que conocemos. Ok, perfecto. Entonces, cuando estamos diciendo que hay autores que consideran que la información es desde una perspectiva cognitiva, es porque nuestro usuario está llegando con una necesidad de conocimiento. De previo posee otros conocimientos, ¿verdad? No necesariamente acerca del tema específico o de la problemática o de la necesidad que nos lleve en determinado momento. Como lo decía Sergio al inicio de la plenaria, un tema específico de la historia, ¿ok? Un personaje, ¿ok? No estamos en la obligación de conocer, pero si en una necesidad eventual por una cuestión académica necesitamos saber quién fue José Figueres Ferrer, pues simple y sencillamente, si no lo conoce, pues llegará en búsqueda de esa información. Supo y sabe que fue un presidente de la República, pero parte sin novedad. A partir de ahí no sabemos nada más, ¿ok? Va en búsqueda de esa información. Pero indistintamente de eso, nosotros tenemos que tener claro que todo usuario es un ser integral. ¿Qué significa? Que no podemos dejar de lado que tiene un contexto. Eso significa que va a tener experiencias y conocimientos previos, que va a tener competencias y habilidades, que va a tener, según el servicio que se le ofrezca, habilidades, competencias para poder hacer uso de lo que nosotros le propongamos como medio para que busque la información. Como lo dice ahí, ¿ok? Puede ser que nosotros lleguemos y le demos toda una gama de opciones a través de OPAC, pero según el usuario que sea, usted le dice OPAC y lo que cae de espaldas no sabe qué le está diciendo. O piensa en el partido político, el PAC, o cualquier otra cosa que se relacione. Pero eventualmente, considerando nosotros esa integralidad del individuo, vamos a ver qué ofrecerle. ¿Qué ofrecerle? Porque definitivamente tenemos que reconocer en ellos las diferencias que existen. Las necesidades de información, como lo dijimos desde el principio, según el usuario, ¿verdad? Entonces, vamos a tener por acá necesidades de información no expresada. En este caso, me estoy refiriendo a que el usuario tiene diferentes niveles de conciencia. Y conociendo al mismo, puede llegar con una necesidad de información no expresada. ¿Qué significa eso? Quizá estamos enfrentándonos a una persona muy humilde, muy sencilla, entre comillas, muy tímida, que no sabe expresarse, que consecuentemente, como lo dice ahí, no sabe ni siquiera plantear la pregunta. Podemos enfrentarnos a un usuario con una necesidad consciente. Una persona que inclusive no solamente nos dice claramente cuál es su duda, sino hasta nos propone soluciones para su necesidad. Al contrario de lo anterior, podemos enfrentarnos a uno que tenga una necesidad formalizada, que no tiene, sí,
nos plantea claramente cuál es la pregunta, pero no tiene ni siquiera la más mínima idea de cómo encontrar una respuesta. Y un cuarto nivel, que es el que tiene una necesidad comprometida. Y en este caso se refiere que quizás sea alguien que llega con una situación muy técnica y especializada, y quizás nosotros ni siquiera tenemos la más mínima idea de qué es lo que le está buscando. Entonces, tenemos que considerar que nos podemos enfrentar a un usuario con 4 niveles diferentes de conciencia. Por consiguiente, tenemos el deber de tratar y valorar esa situación, y a partir de ello, de no ofuscarnos según como sea. Porque vuelvo a decirles, en el primer caso, puede ser que ni siquiera sabe qué es lo que necesita. En el segundo caso, según la forma como me lo planteé, entonces podrá ser que eventualmente yo diga, pero ¿para qué necesita que yo le ayude si ya me está diciendo hasta dónde encuentra lo que necesita? En el tercer caso, conoce cuál es su necesidad, y este es el más común de nuestros usuarios, el que conoce su necesidad, pero la expresa de forma correcta, pero definitivamente no sabe cuál es el camino que debe llevar para poder buscarla. Y en el último de los casos, pues estar lo suficientemente nosotros dispuestos a que habrá situaciones en donde por su especialización o por su técnica, la necesidad del usuario sea una cosa totalmente nueva para nosotros. Preguntas. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Iniciamos diciendo que nos vamos a enfrentar a 3 situaciones. Por favor, alguien que no haya participado, ¿cuáles eran esas 3 situaciones? Necesidad, deseo y demanda. Muy bien, excelente. En este momento, si yo le pregunto a uno de ustedes, a cualquiera, en 3 palabras, Sergio, defina qué es necesidad. 3 palabras. Carencia, insatisfacción y le quedo mal con esa última, no se me ocurre. Ok, pero va muy bien, excelente, excelente. Yo se lo pondría de otra forma, porque dentro de la carencia está la insatisfacción. Yo se lo pondría inclusive con palabras suyas. Sensación de carencia. Ahí están las 3 palabras. Sensación de carencia. Punto. Eso es necesidad. Así que la próxima vez que le pregunte a cualquiera va a decir eso. Ajá. Ahora bien, en esa sensación de carencia, tenemos a un individuo, al usuario, que debe ser consciente. ¿Por qué debe ser consciente? Porque dijimos que nuestra necesidad se genera en el cerebro.
Por consiguiente, él está consciente, tiene conciencia, ¿ok? Y requiere, por consiguiente, adquirir conocimiento. Esa conciencia de su vida le genera, le hace surgir una carencia, lo que provoca la necesidad. De esta forma es que surge el deseo. Y el deseo no es otra cosa más que responder a cómo quiere satisfacer la necesidad que tenga. En ese deseo de cómo satisfacerla, existe una gran gama de opciones. Existe una cantidad de medios, caminos, formas, situaciones que nos podrían eventualmente provocar inclinarnos por una o por otra de esas de esos mecanismos o de esas formas. Esto lo que hace es justificar la demanda. Y la demanda no es otra cosa más que la suma de la intención que yo tengo más la capacidad adquisitiva. Dependiendo de eso, la forma como yo quiero satisfacerla va a cambiar. Porque el hecho de que yo quiera algo no necesariamente puedo tenerlo. ¿Ok? Entonces, entiéndase capacidad adquisitiva. Aquí en la ilustración sale el icono del dinero, pero no solamente es el dinero, son las capacidades y habilidades que yo tengo para poder hacerlo. ¿Ok? Sin los mecanismos tecnológicos, por más que yo quisiera encontrar la información en internet, si no sé ni siquiera cómo encender la computadora, ahí no puedo. Entonces, ese deseo de cubrir la demanda va a estar limitado en el contexto y la realidad que cada uno de nosotros tenemos. Definitivamente tenemos que reconocer que nuestra capacidad adquisitiva es algo totalmente individual. Pero indistintamente de ello, esto nos va a llevar a poder brindar un servicio. Y en ese brindar el servicio es alcanzar una satisfacción como individuo consciente que tenía una necesidad, un deseo y una demanda. Obviamente, el nivel de satisfacción cambia según el usuario, cambia según la unidad de información, cambia según la capacidad que tenga cada quien, cambia según el servicio que le estén brindando, cambia la forma en que cada uno alcanza su cobertura de necesidad. Ahora bien, en este esquema, ¿qué papel juega la unidad de información? Tenemos claro, entonces, que llegó donde ustedes un usuario. Tenemos claro que ese usuario es consciente de qué es lo que requiere y ya vimos que en esa conciencia hay un nivel diferente en la forma como llegue y manifieste su necesidad. Usted lo está atendiendo.
tenemos que brindarle el servicio. Bien, por favor. Vamos a ver. Carolyn. Señor. Ok, ya tiene ahí al usuario, ya tiene la persona, ya él le planteó cuál es su situación. Usted como bibliotecaria, ¿qué hace para cubrir la necesidad? Pues buscaría la información que el usuario requiera para brindársela. Ok, ¿y cómo hace para poder buscar esa información que el usuario requiere para dársela? ¿Qué necesita primero? Usted como servidora, como bibliotecóloga. Y la buscaría en mi computadora, digamos, en el sistema, para verificar si está disponible en físico o digital. Ok, vamos a plantearle el panorama de nuevo. Yo llego, usted me atiende, ¿ok? Y yo le digo, digamos, claramente, le voy a decir claramente qué es lo que yo necesito. Usted como bibliotecóloga, para cubrir esa necesidad, ¿qué es lo primero que hace? Buscar en internet, ¿para qué? Para darme, no sé, profe. Es que, digamos, yo buscaría en una base de datos en la biblioteca para ver si esa información que usted me está pidiendo está disponible en, ya sea en un libro, una revista. Perfecto. Muy bien, excelente. Simplemente lo que yo quería era que usted llegara a que usted identifica cuál es la necesidad que tiene el usuario. ¿Ok? Teniendo en cuenta, como les dije hace un rato, pues que en este ejemplo que le dije, le di que yo sabía claramente y me expresé perfectamente cuál era mi necesidad. Pero usted tiene que saber que hay diferentes niveles y en algunos casos va a ser muy simple entender cuál es la necesidad, pero en otros casos va a ser muy difícil poder interpretar cuál es la necesidad. En el caso este, el ejemplo original no tuvo ningún problema, buscó en las bases de datos y punto. Identificó cuál era la necesidad. Eso es lo primero que usted hace. Ahora bien, en la misma línea, Celeste, para el deseo. Sí. Para el deseo. ¿Qué hace usted como bibliotecóloga? Para satisfacer el deseo mío o del, No, usted está de atendiendo otra a un usuario. persona. Okay. Está atendiendo a un usuario. Ya sabemos que entonces lo primero que hizo fue identificar cuál era la necesidad. Ahora, ya dijimos que el usuario tiene un deseo. El deseo es cómo satisfacerlo. ¿Qué hace usted? Y ahí le brindo las opciones para satisfacérselo, o sea, ya sea el deseo, no acuerdo cuál era la necesidad, pero si el deseo era como, no sé, leer un libro, en la biblioteca también pueden usar computadores, entonces ya sea buscar en páginas o cosas así, le brindo la opción de cómo quisiera él satisfacer su deseo. Perfecto, excelente. Eso se llama que usted orienta. Es decir, usted le va a indicar, como claramente lo dijo, cuáles son las diferentes formas. Ajá. Si es específicamente un libro, pues simplemente le ofrece el libro y se lo ofrece en los diferentes soportes que exista. Pero eventualmente, si es otro tipo de información, pues le va a ofrecer, según sus competencias y habilidades,
las diferentes medios que había para poder alcanzar ese deseo. Muy bien, excelente, Celeste. Y nos vamos con Yendri. Yendri, ¿y para la demanda? Para la demanda. Ujú. La demanda quiere decir, digamos, como la capacidad de adquirir el material necesario para poder atender a esa persona, si no me equivoco. No estoy mal. No, va bien, va bien. Y tenemos que tener como una intención, como la intención de ayudarla Perfecto. para poder satisfacer su necesidad. Lo que usted hace es que estimula al usuario dándole la mano, exactamente, para que él logre de forma efectiva, oportuna, eficaz, asertiva y lo más inmediata posible satisfacer la necesidad que traía. Ok, entonces en este esquema tenemos el rol del usuario y el rol de nuestro servicio. Preguntas. ¿Preguntas? No, profe, de Entonces, mi parte no. gracias. Entonces tenemos que dentro del contexto del servicio que estamos brindando en una unidad de información, vamos a tener una necesidad de información por parte del usuario, que no es otra cosa más que la sensación de carencia fisiológica o psicológica que todos los seres humanos tenemos, independientemente de su cultura, sus rasgos personales. Tiene un deseo de información, que es una forma concreta en la cual expresa la necesidad de satisfacer o cubrir el determinado problema, y una demanda, que es la formulación propia, condicionado obviamente por los recursos, habilidades y competencias disponibles, tanto desde nuestra función como en el contexto propio del usuario. Así, en torno a todo lo que hemos compartido en este momento, y tal vez para que nos quede más claro, el deseo de información tiene tres elementos. Por favor, Rosaura, ¿puede leer el primero? Right. Aquello que un individuo desearía tener, o dicho de otra manera, aquella información que un usuario piensa que necesita. Ismael, ¿puede continuar? Sí, claro. Forma que tiene el usuario de expresar su voluntad de satisfacer una necesidad, es decir, necesidades de información traducidas en deseos, son necesidades de información que el usuario reconoce que tiene. Katy, ¿puede continuar? Voy, profe. ¿A dónde? Donde dice un usuario. Sí, señorita. Ok, un usuario puede percibir que necesita información para resolver un problema, en contraposición a las tareas que realiza el usuario y las decisiones que toma para decidir sobre una determinada información. ¿Alguna duda con respecto al deseo de información? No, profe. En cuanto a demanda y uso, Carlomagno, ¿puede leer el primero, por favor? Sí, sí, dice, demanda y uso. Una vez que el usuario es consciente de su necesidad y emprende la búsqueda de la información que necesita mediante la demanda,
a una biblioteca o centro de documentación o puede decidir no buscar la información. Por lo tanto, no hará uso de un sistema de información, sino que hace uso de recursos personales o la comunicación con otras personas. Gracias. Maylin, ¿puede leer la siguiente? Cuando un usuario percibe una necesidad de información, esto puede motivar o provocar una demanda a un sistema de información. Salma, ¿puede continuar? Salma. Daniela, ¿puede continuar, por favor? Deben considerarse también las barreras con las que el usuario puede enfrentarse, que podría ser, por ejemplo, el desconocimiento de la existencia de una determinada fuente de información o la insuficiente formación del usuario para que use un determinado sistema de información. Y por último, por favor, María Laura, ¿puede concluir con la última frase? El uso de información se relaciona con los cambios cognitivos y conductuales del individuo. Ok. Con respecto a demanda y uso, ¿alguna pregunta? Yo en una parte del capítulo 1 de las necesidades de información vi que decía que si el centro de información no tenía el material que estaba buscando, uno tenía que indicarle al usuario dónde puede conseguir ese material o esa información. Perfecto. Recuerde que según el esquema que inclusive recién vimos, en la parte de la demanda está la parte que nos implica de parte de nosotros como ente gestor de la información, estimular al usuario. Eso no es otra cosa más que brindarle de forma efectiva, asertiva, real y más inmediata posible la manera en que él pueda satisfacer su necesidad con la cual llegó. Por consiguiente, y de acuerdo a lo que usted acaba de decir, si nosotros no tenemos los medios y conocemos perfectamente cuál otra unidad de información podría ser la que tenga según la necesidad que él está planteando, la forma como darle solución, entonces usted está en la obligación, por supuesto, de ofrecerle y brindarle ese dato. Ok. Tendría que ser algo muy especializado, quizá para que nosotros no tengamos las fuentes oportunas para que él pueda, por lo menos, satisfacer esa demanda. Pero, en todo caso, éticamente, está en nuestra obligación, entendiendo cuál es su demanda, darle los mecanismos, ya sea la misma competencia. Entiéndase como competencia otra unidad de información, ¿verdad? En donde pueda eventualmente lograr. ¿Por qué otra unidad de información? Y porque quizá la de nosotros está limitada en cuanto a recursos. Y por consiguiente, pues entonces le vamos a proveer lo que él requiera para que se dirija a ese otro lugar, si fuera el caso. Pero sí, efectivamente, Carlomagno, es muy importante la observación que usted hace. ¿Alguien más que quisiera darnos algún comentario o pregunta al respecto? Les incluyo acá las referencias bibliográficas por si acaso quisieran ustedes profundizar en el tema.
al respecto de lo que hemos tratado en esta presentación. Entonces,